Amén. Muy buenas noches, mis amados amigos y hermanos que nos sintonizan todos los días por este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Aquí desde la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá, estamos la Iglesia Bíblica Palabra y Eficaz saludándole, y es nuestra oración en este momento que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro, Adonai Yahshua HaMashiach. Ahora bien, hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que está en la segunda carta del apóstol Pedro de Cefas, en el capítulo 1, y voy a leer del versículo 16 hasta el final, que dice de la siguiente manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. En esta noche, entonces, vamos a estar compartiendo esta porción de la palabra. Vamos a estar meditando en esta porción de la palabra, que, como lo hemos dicho, está en la segunda carta del apóstol San Pedro de Cefas, en el capítulo 1, versículo 16 al 21. Aquí Pedro está hablándole a la iglesia. Pedro le está escribiendo a la iglesia. Normalmente la iglesia recibía instrucciones de los apóstoles a través de cartas, a través de misivas, donde les explicaban acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Algunas iglesias podían contar con la presencia de los apóstoles, con la presencia de algunas personas que iban siendo instruidas en el mensaje de la palabra, que eran puestos como pastores, como obispos, como ancianos de las iglesias, para que de esta manera la iglesia fuera ministrada, fuera creciendo y se fuera extendiendo a través del mundo entero. Ahora bien, aquí Pedro le está escribiendo a la iglesia y le está diciendo de la siguiente manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí no está hablando Pedro de su segunda venida, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, vino a cumplir el mensaje de la palabra, el mensaje del Tanakh, el mensaje del Antiguo Testamento que estaba escrito y que desde Bereshit, o sea, el libro de Génesis, hasta Malaquías, estaban señalando la venida de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Pedro le está diciendo: miren, nosotros no les estamos enseñando a ustedes según fábulas artificiosas. Aquí nosotros no nos estamos inventando lo que les estamos enseñando a ustedes. Nosotros lo que estamos haciendo es que hemos visto en la vida de Jesús, en la vida de Yahshua, que Él es el Mesías, que Él es el prometido, que Él vino y en Él se cumplió toda la Escritura. Ahora bien, Pedro también cita un acontecimiento que él y dos
más de los apóstoles pudieron contemplar en lo que se conoció en el monte de la transfiguración. ¿Qué sucedió en el monte de la transfiguración? Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, tomó a sus apóstoles y los llevó aparte y subieron al monte, y un tiempo más adelante tomó a 3 de ellos, que eran a Jacobo, a Pedro y a Juan, y se fue con ellos aparte. Estando ellos en este lugar, dice la palabra del Señor que hubo un momento en que los vestidos de nuestro Señor Jesucristo se transfiguraron y se convirtieron sus vestiduras de un color tan blanco que ningún lavador podría haberlos hecho así. Y al lado de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, aparecieron 2 hombres, 2 profetas, el uno llamado Moisés y el otro llamado Elías, 2 profetas del Antiguo Testamento, 2 profetas del Tanaj, el uno que fue quien liberó al pueblo de Israel de Egipto, que era una figura del que había de venir, que era una figura de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, y el otro que era el profeta Elías, quien vino a redarguir al pueblo de la idolatría y que fue usado por Dios grandemente, y que dice la palabra del Señor que no vio muerte. Ahora bien, ¿cómo sabían estos discípulos que quienes estaban al lado de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, eran Moisés y Elías? Yo no lo sé, pero seguramente en estos 2 testigos, en estos 2 hombres, en estos 2 profetas que estaban al lado de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, habían características claras que mostraban que estos hombres eran Moisés y Elías. Por lo tanto, aquí Pedro trae al recuerdo lo que pasó como un testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, era. Él dijo, realmente Él es el Mesías. Él vino a cumplir lo que estaba escrito de Él. Desde el momento de su nacimiento, que nació de una mujer virgen, hasta el momento de su crucifixión, de su muerte y de su resurrección. Él vino a cumplir parte del Tanaj. Él vino aquí a la tierra como el Mesías príncipe, el que vendría venciendo y para vencer, el que vencería a Satanás en la cruz del Calvario, y allí en aquella cruenta cruz nos daría a nosotros vida nueva, vida abundante y vida eterna. Pero el tema que yo quiero hacer énfasis no es tanto, como dice Pedro, en la transfiguración. No es tanto en como dice Pedro, mire, nosotros hemos hablado claramente, hemos hablado y hemos demostrado a través de las escrituras que Jesús es el Mesías, que Yeshua HaMashiach, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Pero Pedro no se sujeta a esta transfiguración, a algo que él vio personalmente, que él lo vivió personalmente, que él cuando vio a Moisés y a Elías le dijo, maestro, bueno es que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas o 3 sucat, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y cuando él no sabía lo que estaba diciendo, pero dice que cuando él estaba diciendo esto, bajó la Shekinah, bajó la gloria de Dios, cubrió a nuestro Señor Jesucristo, y del cielo se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Pedro lo toma como testimonio, pero no toma ese testimonio como una base para la predicación del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy por hoy
Hay muchísimos hombres que se hacen llamar profetas, que se hacen llamar que se hacen llamar apóstoles, que se hacen llamar de diferentes formas, que dicen que Dios los llevó, o que Dios les habló, o que Dios se le manifestó, o que Dios hizo esto, aquello y lo otro, y se basan y se agarran de esa fantasía, de esa fábula artificiosa que ellos usan para mostrar su supuesta unción, cómo ellos pueden realmente, cómo ellos tienen la autoridad de Dios. Pero cuando nosotros escuchamos a estas personas hablar el supuesto mensaje de la palabra de Dios, encontramos que son personas que no tienen ni siquiera el más mínimo conocimiento de la palabra, o que por lo menos no predican el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Ahora bien, Pedro dice, mire, yo no me voy a sujetar a lo que yo vi. Yo no les voy a pedir a ustedes que crean lo que yo viví. Yo no les voy a pedir a ustedes que crean lo que yo pienso. Yo voy a decirles a ustedes que ustedes deben sujetarse no a mi palabra, no a mi enseñanza, no a mi criterio, sino a la palabra de Dios, la palabra de Elohim, que es el Tanaj o Antiguo Testamento y el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, como lo conocemos nosotros. Ahora bien, el apóstol Pedro dice de la siguiente manera en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira, escucha esto. Aquí dice que nosotros tenemos también la palabra profética. Y eso está bien. Nosotros escuchamos, tenemos la palabra profética. A veces vamos a lugares de reunión donde alguien se para por ahí y empieza a hablar y hablar en lenguas, y nosotros como que nos sobrecogemos de temor a escuchar esto, y por ahí alguien empieza a traducir lo que esta persona está hablando en lenguas, y normalmente nosotros no nos atrevemos a decir nada porque decimos, esto es el poder de Dios. Yo no voy a decir que una persona que habla en lenguas no esté hablando el mensaje de Dios. No voy a decir que una persona que traduzca el mensaje de esta persona no esté traduciendo el mensaje de Dios. Lo que entender es que si la persona que está hablando en lenguas y la persona que está traduciendo el mensaje, si la palabra que estas personas, tanto el que habla como el que traducen, están sujetos a la palabra de Dios, entonces puedo entender que ese mensaje viene de parte de Dios. O cuando una persona viene y dice que es profeta de Dios, que Dios le ha llamado y lo ha puesto por profeta, sea varón o sea hembra, le han puesto por profeta, y empieza a hablar ciertas enseñanzas que no tienen ninguna sujeción a la palabra de Dios, que no está enseñando lo que la palabra de Dios enseña, que está enseñando su propio mensaje y lo que esta persona entiende o cree que Dios le ha dicho. Aquí cuando dice que tenemos también la palabra profética, a la cual hacemos bien en la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que brilla en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No es la palabra de una persona X o Y, no es la palabra de aquel o del otro o de aquella persona que dice, mira, Dios dice esto, aquel otro. No, la palabra profética que brilla como una antorcha en lugar oscuro, a la cual nosotros hacemos bien en ponerle atención, se llama
la Santa Biblia. Se llama la palabra de Dios, el Tanakh, el Brit Hadashah, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es a esa palabra a la que nosotros tenemos que ponerle atención. ¿Qué nos están enseñando? ¿De qué nos están hablando? La palabra está sujeta a la palabra de Dios, la enseñanza está sujeta a la palabra de Dios, o esta enseñanza no está sujeta. A veces vamos nosotros a ciertos lugares donde no se nos predica supuestamente la palabra de Dios. Se sube el predicador al púlpito y abre la Biblia, lee un texto de la Biblia e inmediatamente empieza a predicar, y todo lo que predica no tiene nada que ver con el mensaje de la palabra de Dios, nada que ver con lo que leyó, nada que ver con lo que está enseñando, nada que ver con la Biblia. Toma un texto, lo saca del contexto y forma su pretexto. Pero aquí está diciendo el apóstol Pedro que hacemos bien en prestarle atención. Quiere decir que cuando yo escucho un mensaje que dice que es de la palabra de Dios, yo necesito confirmar ese mensaje a través de la palabra de Dios. Prestarle atención a la palabra de Dios, prestarle atención a lo que la Biblia dice. El Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar, escarbar, mirar profundamente las Escrituras para saber lo que ellas dicen. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 12, dice que los discípulos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque escuchaban la palabra con solicitud. Escuchaban este mensaje con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo estaba enseñándole a la iglesia de Berea, que era una iglesia judía, que era una iglesia de personas que conocían, que tenían conocimiento del Tanakh, de la palabra de Dios. Él les estaba predicando y mostrando a través de las Escrituras que Jesucristo era el Cristo, que Yahshua era el Mesías prometido en las Escrituras. ¿Qué pasaba con los apóstoles de Berea? Los apóstoles de Berea escuchaban atentamente la palabra que se predicaba, escudriñando cada día, no de vez en cuando, no el domingo, no el lunes, no el martes, cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba enseñando, lo que Pablo les estaba hablando era así o no lo era. Esta es una variante, algo que nosotros tenemos que tener continuamente, una variante continua, que cuando nosotros nos predican el mensaje del evangelio o nos predican el mensaje que dicen que es de la palabra de Dios, yo debo estar escudriñando las Escrituras para saber si lo que me están diciendo es así o no. Tenemos la palabra profética. La palabra profética es la Biblia, que brilla como una antorcha en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y salga, y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? El lucero de la mañana es nuestro Señor Jesucristo, es Yahshua HaMashiach. Acuérdate que Pedro le está hablando a la iglesia, le está hablando también, nos está diciendo: mire, si usted aún no conoce al Mesías, si usted aún no ha recibido a Jesús en su corazón como nuestro suficiente Salvador, porque no le ha esclarecido, porque no está claro, porque el Señor Jesucristo no se le ha revelado, este es el momento en que usted tiene que conocerle. ¿Cómo le conocemos? A través de las Escrituras. Acuérdate bien que Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach, es el lucero de la mañana. Satanás se llama lucero, hijo de la mañana. O sea que Satanás no es el lucero de la mañana, hay que estar claro. Es el lucero, hijo de la mañana. ¿Por qué se le llama
lucero, hijo de la mañana, porque fue creado por el lucero de la mañana, llamado nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Porque todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él, dice la Escritura. Ahora bien, sigue diciendo el apóstol Pedro de la siguiente manera, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Escucha esto, entendiendo primero esto. Hay que entender primero acerca de la Escritura, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir que esta Escritura no la puedo interpretar yo como a mí me parezca, no la puedes interpretar tú como a ti te parezca, no la puede interpretar nadie como a ellos les parezca, porque la Escritura no es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca, sigue diciendo el versículo 21, la profecía fue traída por voluntad humana. Ahora bien, sino que los santos hombres de Dios hablarán siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Viene la palabra, yo leo la palabra y yo debo meditar en la palabra. Saber qué dice la Biblia cuando dice lo que dice. Tengo que examinar la palabra detenidamente. Tengo que leerla, pero yo no la puedo interpretar como a mí me parece. Para que esta escritura, para que este libro pueda ser interpretado claramente, pueda ser interpretado perfectamente, yo necesito la ayuda de aquel que inspiró, de aquel que trajo la palabra, de aquel que inspiró la palabra, de aquel que inspiró a los santos hombres de Dios. Los santos hombres de Dios, desde Moisés hasta Malaquías en el Antiguo Testamento, o hasta Juan el Bautista en el Antiguo Testamento, y desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hasta el día del Apocalipsis, fueron personas que fueron inspiradas por Dios, por Elohim, para que escribieran el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién inspiró la palabra? Nosotros entendemos que la palabra fue inspirada por Dios. Entendemos que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Entendemos que la palabra fue dada por Dios mismo a través del Espíritu Santo a estos 40 hombres aproximadamente que escribieron el mensaje de la palabra. Entonces, ¿cómo puedo yo entender el mensaje de la palabra? Estamos hablando de la palabra profética. La palabra profética, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, no es la palabra que trae un personaje en especial en esta época que se llama profeta. Esa no es la palabra profética. La palabra profética que brilla como una antorcha en lugar oscuro, ya lo hemos dicho, se llama la Santa Biblia. Comenzó en Bereshit o Génesis y terminó en el libro de Apocalipsis o Revelación. En ese libro se selló toda la profecía, toda la palabra de Dios. Yo no le puedo añadir y no le puedo quitar a la palabra de Dios. Yo ya no puedo decir, Dios manda decir que a partir de este momento todas las personas tienen que dejarse crecer el cabello, porque si no se crecen el cabello se van para el infierno. Esa es mi palabra, esa es mi enseñanza, pero no la palabra de Dios ni la enseñanza del Señor. Por eso la palabra del Señor viene diciendo que debemos ponerle cuidado a la palabra profética. Debemos ponerle cuidado a la palabra de Dios.
es la que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Recuerda que la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios. El libro de los Salmos dice, en el Salmo 24, si no estoy mal, dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán hacia tu santo monte y a tus moradas. El salmista está diciendo, envía tu luz. No, tal vez no es el Salmo 24, pero aquí él dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán hacia tu santo monte y a tus moradas, oh Señor. Si nosotros le pedimos al Señor que envíe su luz, que envíe su verdad, que nos enseñe a través de su palabra, entonces nosotros vamos a ser iluminados. Nosotros seremos iluminados por la palabra de Dios. Ahora, para que yo pueda entender la palabra de Dios, para que yo pueda entender su contenido y su mensaje, yo necesito primeramente reconocer a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, como nuestro único y suficiente Salvador. Lo primero que tengo que reconocer es que Jesucristo es el único suficiente Salvador de mi vida, porque la Biblia me dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo, porque hay un Dios, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo para poder entender el mensaje de la palabra de Dios es recibir a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Ese es el primer paso. El segundo paso, después de que yo he recibido al Señor Jesucristo en mi corazón, a Yahshua HaMashiach en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, es ser lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús lo dijo a sus discípulos allí en Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, una vez que yo he recibido al Señor Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, entonces el Señor envía sobre mí su Espíritu Santo. El Señor dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, dice que el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él, porque aún Jesús no había sido glorificado. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que yo entrego mi vida al Señor Jesucristo como mi único suficiente Salvador, el Señor me llena de su Espíritu y ahora de mi interior corren ríos de agua viva. El Espíritu Santo empieza a fluir a través de mí. Por eso Jesús dice en Hechos 1:8 que recibiríamos poder y le seríamos testigos. ¿Cómo puedo yo ser testigo de una persona a quien no conozco? ¿Cómo puedo ser yo testigo de una persona de quien no conozco su voluntad? La única forma en que yo puedo ser testigo de alguien es conociéndole a él, conociendo su voluntad, conociendo sus mandamientos, sus decretos y sus enseñanzas. Entonces, cuando yo he recibido a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, nos envía su Espíritu Santo, su Ruach HaKadosh, a nuestra vida para que Él nos enseñe todas las cosas
y no recuerde todo lo que Jesús ha dicho. ¿Cómo me puede enseñar a mí el Espíritu Santo todas las cosas? Quizás el Espíritu Santo me puede enseñar a mí todas las cosas cuando me voy a dormir y viene el Espíritu Santo y empieza a hablarme, o cuando estoy por allá en el monte meditando y haciendo un poco de cosas, entonces el Espíritu Santo viene y me enseña. No, la única forma en que el Espíritu Santo te puede enseñar a ti y me puede enseñar a mí todas las cosas es a través de la palabra de Dios, a través de la palabra profética. ¿Por qué Él me puede enseñar? Porque Él fue el que inspiró la palabra. Por eso Él me va a enseñar. ¿Por qué me la va a recordar? Porque Él fue quien inspiró la palabra. Me va a recordar la palabra a la cual yo hago bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ahora, me va a ir enseñando, ahora, entendiendo que ninguna de las escrituras es de interpretación privada, porque no la podemos interpretar como queremos. Cada cual la interpreta como le parece. Pero aquella persona que interpreta la palabra como le parece es una persona que no tiene al Señor en su corazón y mucho menos al Espíritu Santo morando en su vida. Por eso el apóstol Pablo dice que los judíos, cuando le entreguen su vida, escucha esto, su vida al Señor Jesucristo, cuando acepten a Jesús de Nazaret, a Yeshua como el Mesías prometido, entonces el velo que ellos tienen delante de sus ojos caerá. Quiere decir que lo que no les deja ver más allá de la letra va a caer y ellos van a poder entender lo que las escrituras dicen, pero no lo podrán hacer hasta que no hayan aceptado al Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Lo mismo sucederá con nosotros. Tú no vas a poder entender la Biblia, no vas a poder entender la palabra de Dios hasta que no hayas aceptado a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ahora bien, quiero yo entender la profecía, quiero yo entender la palabra de Dios, necesito que el lucero de la mañana salga en mi corazón. Sin Cristo no la puedo entender. Quiero entenderla, necesito ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Una vez que tú seas lleno o llena del Espíritu Santo de Dios, que yo sea lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo será quien nos dará a nosotros la interpretación correcta de la palabra de Dios, de la palabra profética, y podremos entender realmente cuál es la palabra profética y cuál es la verdadera voluntad de Dios. ¿Quieres tú saber cuál es la verdadera voluntad de Dios? Necesitas conocer la palabra profética. ¿Quieres tú entender la palabra profética, poder interpretar la palabra profética? Necesitas el Espíritu Santo. ¿Quieres tú saber cuál es la palabra profética? Es la palabra de Dios escrita desde Bereshit o Génesis hasta Apocalipsis o libro de Revelación. Toda palabra que no esté sujeta a la palabra de Dios, nunca podremos llamarle palabra profética. De tal manera que nosotros necesitamos tener a Cristo en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Yo no sé si tú lo tienes, yo no sé, pero recuerda que la palabra de Dios, la palabra profética que alumbra como una antorcha en lugar oscuro, tú no la puedes interpretar a tu acomodo. Tú no la puedes interpretar. Interpretará la palabra profética por ti, será el Espíritu Santo y que te dirá qué dice la Biblia cuando dice lo que dice. ¿Quieres tú entenderle?
Yo no sé si tú has recibido al Señor Jesús en tu corazón como tu único y tu suficiente Salvador. Yo no sé si tú ya le entregaste tu vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Pero si aún no lo has hecho, permíteme decirle que este es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. Adonai Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo. El nombre que se le da en hebreo y el nombre que le conocemos nosotros que recibimos del griego. Es el mismo que murió en la cruz del Calvario. Es el que tú necesitas. El Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Tú quieres caminar con Él? ¿Tú quieres tener vida eterna, vida abundante, bendición de parte de Dios? Necesitas al Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Si aún no lo tienes, yo te invito a que hagas una oración de fe, creyendo. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que si creyeras en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó y con tu boca confesares que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú aún no le has recibido al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, este es el día aceptable, este es el día de tu salvación. Cierra tus ojos, vamos a orar. Si aún no lo has recibido, yo te voy a dar una oración modelo que puedes repetirla después de mí y pedirle al Señor que entre en tu corazón. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia para pedirte, Señor, que me perdones. Señor, he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos y no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hijo. Tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura y que cambies mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Ahora vamos a terminar orando como de costumbre por las personas que están enfermas, que tienen alguna enfermedad física. Si tú tienes alguna enfermedad física o sabes de alguien que tenga una enfermedad física y quieres orar por ella para que el Señor les sane, vamos a orar en esta noche. El Señor dice que si todos nos pusiéramos de acuerdo en pedir algo, Él lo hará. Cree, para el que cree, todo es posible. Vamos a hablar también por las personas que tienen alguna enfermedad del alma, por las personas que están necesitadas y por las personas que están pasando momentos difíciles en algún lugar de la tierra. Cierra tus ojos una vez más, vamos a terminar haciendo esta oración. Bendito Padre Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia estamos para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte y para exaltar tu santo nombre, Padre. Señor, una vez más, gracias, Señor, por la palabra que se ha predicado, por la palabra, Señor, que ha sido dada. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Padre. Ahora, Señor Jesús, ahora, Padre del cielo, la gloria, queremos presentar delante de tu presencia a aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que, Señor, tienen quizás un cáncer, un SIDA, Señor, aquellas personas que tienen problemas de sus pulmones, en sus riñones, en su corazón, en su hígado, en cualquier parte del cuerpo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios mío, te pedimos seas tú sanando, Padre, esa parte afectada de ese cuerpo, esa parte afectada, Señor, esa enfermedad sea retirada, Padre, crea tejidos nuevos, Señor, crea órganos nuevos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, te lo suplicamos, Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Ahora, Padre del cielo, la gloria, presentamos delante de tu presencia también, Señor Dios Todopoderoso,
aquellas personas, Padre, oh Señor, que tienen una enfermedad del alma, oh Señor, aquellas personas, Señor, que tienen un espíritu de depresión, Padre, aquellas personas que tienen espíritu de suicidio, Señor, Dios mío, aquellas mujeres, Señor, embarazadas que tienen, Señor, un espíritu de aborto, Padre, aquellas personas, Señor, Dios mío, que, Señor, se consideran que no valen nada, Padre, Señor, cualquier persona en este momento que esté siendo atada por cualquier tipo de espíritu inmundo, de lesbianismo, de homosexualismo, de borrachera, de idolatría, de hechicería, Padre, oh Señor, de fornicación, de adulterio, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te pedimos dar libertad a los cautivos, da libertad, Señor, ahora mismo, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, santifica estas vidas, Padre, Señor, líbrales, Señor Dios mío, da libertad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre amado. Oh Señor, te pedimos por aquellas personas que tienen, Señor Dios mío, una necesidad económica grande, Señor. Oh Padre Santo, te pedimos, Señor, oh, aunque sea pequeña, Señor, suple para sus necesidades. Suple, Padre Santo. Señor, bendice, Señor, su canasta, Señor, del mercado, su alacena, Padre. Bendice, Señor, su cocina. Bendice, Señor, Dios mío, su entrar, su salir, Señor. Bendice, Señor, el campo de su trabajo. Señor, y si no tienen trabajo, provee, Señor, una fuente de trabajo, Padre. En el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Seguimos clamando, Padre, por aquellas personas, Señor, que están siendo perseguidas por causa de tu evangelio en los países comunistas, en los países musulmanes, Padre. Aquellas personas que han sido azotadas por algún efecto natural, Padre Santo, Señor, Dios mío. Aquellos hijos tuyos, Señor, Dios mío, que sean levantándolos. A los que no te conocen, Padre, que sean buscándote. Dales oportunidad, Señor, para que se conviertan, para que se arrepientan y para que vuelvan sus ojos hacia ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo suplicamos por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición muy grande para mí poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Si tú no alcanzaste a estar con nosotros el mensaje completo, no te preocupes, este mensaje va a quedar aquí en Facebook o también nos puedes sintonizar a través de nuestra página de YouTube. Estos mensajes van a quedar en YouTube. Si los quieres compartir con tus amigos, compártelos. Si crees que pueden ser de bendición para otras personas, que esta palabra fluya, corra y sea glorificada. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro, Adonai Yahshua HaMashiach. Será hasta mañana, si el Señor si lo permite. Recuerda, 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora de Colombia, 6 de la tarde, hora de México, y si no estoy mal, 7 de la noche o de la tarde, hora allí en El Salvador y en todo Centroamérica. Bendiciones para todos y hasta mañana, si el Señor así lo permite.